encontramos nuevamente en el desarrollo y el ejercicio de los trabajos de este taller sobre Derecho Electoral y Delitos Electorales de cara a la capacitación para juezas, jueces, secretarios, magistradas, magistrados, secretarios de cuenta y también hay que decirlo para el personal que labora en la Fiscalía, agentes del Ministerio Público y finalmente cualquier servidor público particular que tenga o deba cumplir en los términos de la ley funciones de fedatario con el juez Juan Pablo Hernández Donadero, a quien me complace recibir, saludar y a quien me voy a permitir presentar. El juez Hernández Donadero es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Estado de Jalisco, doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, ha fungido como secretario y relator en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, es coordinador de ponencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ha sido juez mixto de primera instancia y actualmente se desempeña como juez de primera instancia en materia civil aquí en el primer partido judicial de Jalisco. Pablo, agradecemos mucho su presencia en esta entrevista. ¿Cómo no? Gracias antes que nada. La palabra debe ser una sincera gratitud por la deferencia de invitarme a este importante evento y desde luego en el ánimo de cumplir los planes, los objetivos institucionales del propio Estado de Jalisco. Agradecer por ende la amable invitación de usted, señor director, doctor Carlos Eduardo Morales Zapata, y desde luego también al señor magistrado presidente, don Daniel Espinosa Rincón, por esta gentil invitación a participar en este acto. El proceso electoral, doctor, como usted bien sabe, es un ejercicio democrático fundamental en una democracia liberal, en donde se busca principalmente que sea el voto de las y los ciudadanos, en este caso de las y los jaliscienses, quienes de manera libre, espontánea, en un marco de civilidad, de respeto, libre de violencia, puedan legítimamente expresar su voluntad política en las urnas y con base en eso se construya la representación política que habrá de dirigir los destinos y liderar los trabajos del quehacer público, de la res publica, en la toma de decisiones y desde luego en la gobernanza. Desde ese punto de vista, en esta ocasión, como usted bien lo comenta, el proceso electoral ordinario 2020-2021, que arrancó el año pasado, por ahí de septiembre, octubre, y que actualmente nos encontramos en la etapa de preparación de la jornada electoral. En esta etapa pues se integra con distintas fases, ya pasamos una primera que tiene que ver con la organización de los partidos políticos en sus procesos internos, con los trabajos que lleva a cabo, en este caso el organismo público local electoral, denominado por sus siglas OPLE, que es un órgano que se encarga de la organización de las elecciones, ante la cual los distintos actores políticos, los ciudadanos interesados en contender por la vía independiente y en general los organismos que forman parte de él se encargan del desarrollo de la preparación de la jornada electoral, desde la implementación de lo que tiene que ver con la instalación de las casillas, donde se van a colocar, quiénes van a cumplir como integrantes de las mismas, en coordinación con la autoridad nacional, que es el INE, la redistribución que tiene que ver con la geografía electoral, con los fenómenos que eso lleva, ¿no? Como el famoso gerrymandering, que tiene que ver pues, con el trazado de los distritos, de las secciones, etcétera, para efecto de poder establecer una homogeneidad de esas demarcaciones que más o menos sean correspondientes número de electores potenciales con superficie y con representación en los órganos legislativos, sea en el ámbito local, las legislaturas, o en el ámbito nacional, con este régimen bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en este caso, esta elección concurrente federal con 32 locales, no se renovará, sino está dentro de 3 años. Pues,
Desde luego, mi opinión es en el sentido, doctores, que en esta fase que nos encontramos, que es la etapa denominada de campaña, que arrancó hace algunos días, en la cual sin duda pues, los ciudadanos se enfrentarán a una serie de actos a través de los cuales los aspirantes de los distintos cargos de elección popular tendrán el deber, o tienen a su cargo la posibilidad de desplegar actos de proselitismo a partir de los cuales logren convencer de que tal o cual candidato o partido son la opción de su interés para, en su caso, poder superar por ellos el de la comunidad electoral. Es una etapa fundamental porque en ella los aspirantes tendrán que contrastar ideas, presentar propuestas y de alguna manera, ¿por qué no? Es parte de la democracia, también señalar conductas que quizás no sean compatibles con el ideal democrático, con los valores y con la congruencia, ¿no? La famosa guerra sucia, guerra de contraste, aunque, en mi opinión, lo principal debe ser privilegiar la democracia deliberativa, los debates de ideas, la contrastación de propuestas, su viabilidad y atender a las problemáticas que atañen a cada cargo de representación en su ámbito de competencia, ¿no? Los legisladores para crear marcos normativos o renovarlos para atender problemáticas sociales y los gobiernos municipales para ver cómo sí prestar mejores servicios públicos de calidad y con ello abatir rezagos históricos, deficiencias y, por qué no decirlo, pues también problemáticas específicas en materia de infraestructura, en materia de rezagos sociales, en materia asistencial, en materia de ataque a la deuda, de transparencia, rendición de cuentas. En este momento, creo yo, nos encontramos en un momento pues, importante en el ámbito de la democracia a nivel nacional y desde luego en Jalisco, porque para la cita del 6 de junio próximo, el proceso electoral que nos encontramos en marzo tendrá números y características muy especiales. Todos los procesos electorales se encuentran en un contexto que siempre le da el cariz de que resultan históricos, sobre todo los últimos. Sí. Siempre tendemos a pensar en lo coyuntural, pero sin duda este proceso tiene notas, doctor, especiales que se basan, a mi punto de vista, 2.000 municipios a renovar de los 2.500 que hay en el país, pues no es poca cosa. 15 gubernaturas, prácticamente la mitad de ellas, que se compone el país. La renovación completa de la Cámara de Diputados, que implica muchas cosas en el contexto político. También, desde luego, pues la posibilidad de que casi 95 millones de ciudadanos mexicanos tengan el acceso al voto, más las solicitudes que se han hecho de votos de los mexicanos en el extranjero, pues le da todo un universo de electores potenciales muy grande. Y eso es un reto logístico en materia de actualización de lo que viene siendo el padrón electoral y aterrizarlos en los listados nominales que habrán de distribuirse en las mesas electivas de casilla. También, desde luego, el aspecto del ejército electoral que se requiere reclutar para poder darle vida a esas casillas únicas. Estamos hablando de 1,5 millones de ciudadanos que tendrán que estar prestando ese servicio cívico conforme a la establece la Constitución en el 36, como una obligación cívica, fungir como integrantes de esa directiva de casilla, sea como presidente, secretario, escrutador o suplente general, pues será sin duda un reto, sobre todo en aquellas localidades muy lejanas, aisladas, o en algunas localidades donde puede haber cierto desinterés o quizás hasta apatía para poder participar. Entonces, es un reto de ir, tocar la puerta y convencer. En ese sentido, pues sin duda va a ser un reto, considerando además que la cuestión de la pandemia ha generado también que no sea posible tener quizá el presupuesto que uno quisiera para atender a la organización de una elección que sin duda en números será histórica y que sin duda representará un reto logístico, operativo, para garantizar que esas casillas se instalen en su momento, que estén bien capacitados los funcionarios para poder llenar las actas y actuar frente a incidencias o eventualidades que surjan en el momento de la captación del voto. Desde luego la pandemia trae retos adicionales que tienen que ver con ajustes razonables para cumplir los protocolos sanitarios, la sana distancia, el gel, el tema de posiblemente llevar una pluma personal para no usarla y contaminar ahí, el tema de, como usted bien decía, pues de todos los protocolos sanitarios que se tienen que llevar y que sin duda puede ser que en cierto margen de la población generen pues la invitación a no acudir, ¿no?
la del abstencionismo, que espero se derrote, que todas y todos juntos, instituciones públicas, privadas y el sector social, pues de alguna manera promovamos la participación. Sin duda sería ideal que tuviéramos en nuestro marco jurídico la posibilidad de votar a distancia, como lo vivimos en la elección presidencial de Estados Unidos hace apenas unos meses, donde se mandó por correo, quizás en otro esquema de captación del voto que permitiera no acudir físicamente. Pero en tanto eso sea una realidad, de momento creo que el impulso cívico y el cuidado a la salud con estas medidas será la mejor solución y la salida para cómo sí ir a manifestarnos y sí tratar de alguna manera de cumplir con esa obligación cívica de aportar nuestra voluntad política para que de alguna manera se construya esa representación y se legitimen esos gobiernos o esos legisladores para que en su actuar tengan ese respaldo para poder tomar las decisiones que mejor convengan a nuestra democracia. La función de las y los jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Jalisco en el ámbito del proceso electoral se circunscriben a ser autoridades auxiliares de las autoridades electorales. Nuestro papel dentro del proceso electoral, como usted bien lo comenta, tiene que ver con una directriz específica y algunas generales. Aboco primero a la que usted mencionó. La función como fedatarios dentro del proceso electoral está enmarcada en lo previsto en el artículo 350 del Código Electoral del Estado de Jalisco. Y básicamente ese numeral establece que los jueces de primera instancia, los notarios, los ministerios públicos, apoyarán a la autoridad electoral aperturando su oficina, permitiendo que sean solicitados sus servicios para dar fe de hechos inherentes a la jornada electoral y que tengan que ver precisamente con el ánimo de preconstituir una prueba que sirva de base para acreditar hechos que eventualmente pudieran constituir irregularidades acreditables en un medio de impugnación. Nuestra función básicamente es ser los ojos cívicos de esos ciudadanos, de esos interesados en demostrar presuntas irregularidades y coadyuvar por la autoridad electoral que se encargará de la resolución de esas demandas, de esos medios de impugnación, partiendo del principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, que es una máxima dentro de la valoración de los actos de la autoridad electoral. ¿Por qué? Pues porque, como lo hemos platicado, el proceso electoral cuesta mucho dinero, es la suma de voluntades de miles de ciudadanos, autoridades, de partidos políticos, etcétera, que tienen una integralidad electoral, bajo ciertos principios de certeza, objetividad, imparcialidad, equidad, etcétera. Entonces, dado que cuesta mucho renovar nuestras instituciones democráticas y legitimarlas para su quehacer y la toma de esas decisiones tan complejas que tienen que tomar, pues se tiene que de alguna manera partir de que esas actuaciones gozan de una presunción de legalidad. Por esa razón, la carga de la prueba de demostrar que las mismas se apartan del principio del instituto de legalidad, pues corre cuenta de quien establece lo contrario. Entonces, para que de alguna manera exista equidad procesal, la ley establece la obligación o el deber de las instituciones que le comento para coadyuvar con la posibilidad de que se pueda certificar o hacer patente esos hechos que pudieran constituir pues, la nulidad de una votación recibida en casilla o, como usted bien comentaba, en un grado máximo, pues está la nulidad de una elección, que sería la sanción máxima que puede darse en el marco de una elección. Ahora, en específico, como le comentaba, en el marco del artículo 350 del Código, pues la obligación se circunscribe a que dentro de lo que sería la forma electoral, los jueces de primera instancia de que determine la autoridad, que en este caso sería el Consejo, la Judicatura, tendrán sus oficinas abiertas para recibir solicitudes de ciudadanos, partidos políticos, funcionarios de casilla, etcétera, a efecto de que pues, el secretario se trasladen al lugar donde estén sucediendo los hechos y puedan certificar a través de lo que perciban con sus sentidos en un acta circunstanciada de la cual se dará cuenta de lo percibido y se aceptarán las declaraciones de parte que estimen convenientes a efecto de hacer constar en ello los hechos que se pretenden
determinado encauzar mediante un medio de comunicación. Desde luego, es una actuación procesal, formal, que tiene que cumplir los requisitos propios de esas actuaciones. Desde luego, como parte de lo que es el proceso electoral, pues la carga de la prueba podrá satisfacerse mediante esa documental de la cual el interesado puede obtener copia certificada, prueba de petición, y el juez pues la podrá expedir a efecto de que la pueda acompañar eventualmente en su demanda. Básicamente esa es la función primaria. Ahora, sí me parece importante recalcar que no es la única. En el marco del artículo 3 del propio Código Superlativo de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, como autoridades estatales, las y los jueces de primera instancia también tienen a su cargo el deber de colaborar con la autoridad electoral, bien sea administrativa o jurisdiccional, para la integración de los medios de información. Y va un pequeño ejemplo. En el proceso electoral, por ejemplo, surgen conflictos que tienen que ver con la elegibilidad de los candidatos. Por ejemplo, en el caso cuando uno tiene una suspensión de derechos políticos electorales derivado quizás de un auto de formal prisión en el anterior sistema o un auto de vinculación al proceso en el actual sistema acusatorio de tercera. Entonces, en esos casos, conforme al derecho constitucional, se ordena como parte integrante de esa medida la suspensión de los derechos políticos. Sí. De ello toma nota, en este caso, el Registro Federal de Electores, que es un órgano dentro del INE, y de esa manera bloquea el ejercicio de los derechos políticos de esa persona. En ocasiones, o bien sea que por alguna cuestión procesal, un sobreseimiento, una sentencia absolutoria, una revocación derivada de una apelación, una concesión de amparo, esa persona ya fue rehabilitada en sus derechos políticos. Sí. Sin embargo, dado que por alguna cuestión de omisión se omite, a la redundancia, actualizar el padrón, pues la persona sigue bloqueada. En el momento que quiere registrarse ante la autoridad para ser candidato, le dice, ¿sabes qué? No te lo puedo conceder porque tienes una suspensión decretada por este juez. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues el juez va a requerir al juez, a ver, infórmame en qué situación procesal, qué estado guarda esta medida que aquí ordenaste contra este ciudadano, dada una cuestión de una carpeta de investigación o mediante un sistema de una averiguación previa en la cual se le consideró probable o responsable de la comisión de un hecho delictuoso. En esos casos, la colaboración de las y los jueces se constriñe a cumplir en tiempo y forma el requerimiento de la autoridad electoral. Obviamente en estos casos pues son términos muy breves. En ocasiones me ha tocado inclusive cumplirlos a través de tecnologías de la información de manera prácticamente instantánea. La autoridad revisa la causa en sus archivos, saca una fotocopia o escanea la constancia respectiva y ya la correspondiente valoración corresponderá al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco o a la sala regional correspondiente o inclusive hasta la sala superior. Y ya ellos se encargarán de hacer la valoración. Entonces, ahí en el ámbito de la colaboración interinstitucional, pues es fundamental el trabajo de los jueces para con prontitud atender al requerimiento y con esa misma diligencia, pues la autoridad jurisdiccional tener los elementos necesarios para poder resolver el medio de impugnación y en su caso, pues tutelar ese derecho político electoral de ser votado. También pasa lo mismo cuando un ciudadano no quiere ser candidato, quiere votar, necesita su credencial para votar con fotografía. Mismo supuesto, tiene una suspensión y ahí pues es fundamental porque como sabemos, la credencial para votar ante la ausencia de una identificación específica se usa como identificación oficial en los trámites gubernamentales. Me ha tocado, si ustedes tienen cuenta en alguna ocasión, hacer un requerimiento en esos términos, por ejemplo, porque la persona solicitante o demandante lo que pretendía era tener su plástico para cobrar su pensión. Obviamente tenía el interés de tenerla para ir a votar, pero también para hacer trámites bancarios y como pues, para hacer ese cobro de esa prestación social. Sí. Entonces, pues sin duda que es muy necesaria y muy importante la colaboración de los jueces del Poder Judicial del Estado con las autoridades jurisdiccionales electorales. Por mencionar esos ejemplos, no son los únicos, en donde esa colaboración muy eficiente y eficaz sirve para la integración de los expedientes, para tener más elementos para resolver y desde luego pues con el ánimo de juzgar una perspectiva de derechos humanos y tutelar eventualmente pues, de la mejor manera esos medios de comunicación.
son algunos de los ejemplos, doctor, de las funciones que llevamos a cabo dentro de lo que es la jornada electoral. Desde luego, la organización de los compañeros dentro de la jornada, somos aproximadamente más o menos 190 jueces y jueces del Poder Judicial. Entonces, pues ahí desde luego la parte importante será la organización, la coordinación, tanto con el Instituto Electoral y la Participación Ciudadana, como con las instancias jurisdiccionales, el Tribunal Electoral y la Sala Regional, para cómo sí generar esa información común para, en caso de ser necesario, nuestra participación como fedatarios, o en su caso para cumplir requerimientos o para rendir información que sea necesaria, pues hacerlo en tiempo y forma y con la mayor prontitud, a efecto de pues, poner nuestro granito de arena para el sano desarrollo de la etapa de la jornada judicial y eventualmente, como usted comenta, en la etapa postelectoral. Bueno, mire, en lo que ha sido mi experiencia en la materia, yo le puedo comentar algunos casos de ese tipo. Desde luego, en la dinámica del federalismo y en la posibilidad de que distintas personas puedan arraigarse en lugares diferentes a los de su origen, pues desde luego se presentan situaciones como la que usted comenta, en donde de alguna manera hay un interés en participar, pero puede ser que por alguna cuestión de índole criminal pudiera tener un antecedente que impida su participación. No solamente en el ámbito de 38, suspensiones de derechos políticos por temas penales, también se llega a presentar en materia de inhabilitaciones por resoluciones administrativas, por cuestiones de cuentas públicas y otras más. Cuentas públicas, lo que por responsabilidades administrativas, entonces, o juicios políticos. Hay muchas causas. Yo le quiero contar un caso que me tocó a mí como funcionario en la sala regional, un caso muy interesante en materia de inhabilitaciones, suspensiones de derechos políticos electorales del Estado de Sonora, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en donde un aspirante alcalde de uno de los 72 municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Sonora, intentó de alguna manera ser registrado por la autoridad electoral, entonces Consejo Estatal Electoral del Estado, el cual negó el registro con base en una ley electoral vigente en aquel momento que establecía que las personas que hubieran sido sujetos de una sentencia condenatoria, sin discriminar si fuera por un delito doloso, culposo, de mayor o menor penalidad, o si fuera un delito de los considerados políticos, como sedición, motín, todos estos, o que tuvieran pena conmutable. Simplemente por una sentencia condenatoria no podía ser candidato. O sea que si usted tenía un accidente de tráfico, no quisiera, y fuera sujeto de una sentencia simplemente por ese delito, ya no puede ser candidato, era la muerte civil. Entonces, o una marca en términos del 22 constitucional. Ahora sí que me viene a la mente aquellas obras literarias como En el nombre de la rosa o La letra escarlata, ¿no? Dicen, pues ¿cómo puede ser posible que no haya esa medida legislativa compatible con los derechos humanos? Estamos hablando de 2009, o sea, fue antes de la reforma constitucional de 6 y 10 de junio en materia de derechos humanos, antes del caso Rodríguez Pacheco, antes de la contradicción de 393-2011 en materia de restricciones constitucionales expresas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes del movimiento que dio lugar a la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, antes de los grandes cambios donde gira el pensamiento jurídico en su sistema del positivismo al naturalismo, antes de todo eso, 2009. Y ahí que dijimos, bueno, ¿qué dijeron los señores magistrados? Recuerdo bien esa integración, el magistrado José Jesús Covarrubias Beñas, el magistrado presidente de la sala regional, el magistrado Noé Corso Corral, el magistrado don Jacinto Silva Rodríguez, en paz descanse, y ellos determinaron una sentencia histórica desde mi punto de vista, porque decretaron la inaplicación al caso concreto, inaugurando una facultad constitucional que fue conferida a las salas del Tribunal Electoral en la reforma constitucional y legal de 2007-2008, dotándoles de ese control de constitucionalidad de leyes electorales al caso concreto con efectos interpartes. Y en esa sentencia que le comento decretaron la inaplicación de esa porción normativa de la legislación electoral del Estado de Sonora, sustentándose en 3 argumentos que brevemente le comparto. Primero, la presunción de inocencia, precisamente porque no obstante haber una sentencia, ese efecto para la participación electoral tiene otro cariz, diferente del que tiene que ver con el proceso del que tiene origen.
Claro. Segundo, la maximización de los derechos político-electorales basados en lo que establece el artículo 22 en cuanto a la prohibición de palos, penas inusitadas, trascendentales, azotes, tormentos y marcas. Sí. El hecho de que el legislador marque, estigmatice a un ciudadano por cometer un delito sin distinguir entre si es un delito doloso, culposo, que lesiona gravemente la estabilidad social, los valores que se protegen con la tipología penal, como en ese caso, que dicho sea de paso, doctor, ese delito, por ejemplo, tiene una pena cívica conmutable a horas de trabajo a favor de la comunidad. O sea, no se lesionó con la conducta del posible candidato gravemente el tejido social, no se dejó al arbitrio de él un comportamiento que pusiera en grave riesgo, ¿verdad?, algún bien jurídico de alta apreciación en lo que es el sistema normativo de Sonora. Por tanto, los magistrados tuvieron a bien llevar a cabo ese control constitucional, inaplicar al caso concreto esa disposición y ordenar a la autoridad responsable, que en este caso fue las autoridades del Estado de Sonora, que si no había otra razón para negarle el registro previa a la satisfacción de los requisitos de elegibilidad correspondientes, abstrayendo de esa disposición, se le otorgase el registro. Ese es un antecedente que yo le puedo comentar. Hay muchos más. Me viene a la mente, por ejemplo, los antecedentes de la gubernatura de Aguascalientes en materia de suspensión de derechos políticos, también derivado, por ejemplo, de la ejecución de una orden de aprehensión dentro del proceso electoral de esa entidad en el 2010 con el ahora gobernador Martín Orozco Sandoval, entonces candidato y alcalde con licencia de Aguascalientes capital. Sí. Había tenido por ahí un proceso, se le libró una orden de aprehensión por un juez de primera instancia de esa entidad. Él obtiene una suspensión derivada de un juicio de amparo y nunca le ejecutan materialmente la orden, solo formalmente. Él nunca estuvo en prisión preventiva y por tanto pudo desarrollar su campaña presentando un juicio para la protección ante la Sala Superior por cuestión de competencia, porque era una elección de gobernador, y al final la Sala Superior, bajo el criterio de la presunción de inocencia y de que no se le puede imponer doble sanción ni anticipar la misma en un auto de formal prisión, o estamos hablando antes de la entrada en vigor del nuevo sistema. Entonces ese fue un caso también pues paradigmático, que paralelamente corrió dentro del mismo proceso con un caso similar en el estado de Quintana Roo, con el candidato Greg Sánchez Martínez de la coalición encabezada por el PRD, allá en el estado de Quintana Roo, mismo supuesto, solamente que a él, de acuerdo, sí le ejecutan la orden de aprehensión, sí lo detienen, presenta su juicio para la protección y ahí se dijo, espérame, es que tú no tienes libertad personal de ambulatorio. Tú sí fuiste detenido, entonces una persona detenida no puede hacer campaña materialmente, no puedes hacer campaña desde prisión. Por eso, pues tú sí te doy al partido para no dejarlo inerme, un plazo para que designe un candidato sustituto. Entonces son algunos de los casos, sí que de momento recuerdo, doctor, en donde ha habido esta ponderación entre el derecho a votar, en este caso al voto pasivo, a ser votado, y el sistema judicial, pues, tanto en su faceta especializada en la materia electoral como la colaboración que tienen las y los jueces de primera instancia de las distintas entidades para eventualmente establecer, pues, sin límites razonables a la participación política, pero también en clave de derechos humanos. Pues, y estos antecedentes, pues, como digo, muchos fueron anteriores inclusive a las grandes reformas que dieron este giro en el pensamiento jurídico mexicano. Sí. De hecho, hay todo un parteaguas antes y después del 2011, ¿verdad? No hubiera sido igual el caso que nos comparte de marcas, palos, azotes, por ejemplo, con otro tipo de agravios que algún órgano policíaco pudiera, contraviniendo el protocolo de Estambul, generar en alguna gobernada alguna persona por tortura o tratos inhumanos, crueles, degradantes y muchas prácticas que lamentablemente todavía parecen prevalecer en buena parte de los separos y de los reclusorios en el sistema de la inserción social mexicano.
Mire, por lo regular, en materia de incidencias dentro del día de la jornada electoral, tenemos desde que se fija propaganda político-electoral muy cercano al lugar de instalación de la casilla, siendo que ese hecho está prohibido. Ese es muy recurrente. Otro puede ser que hay conatos de violencia fuera de la casilla y pues también generan ahí desde riñas, desde problemas que tienen que ver con verbalizaciones, groserías y choques, ¿no? Otra cuestión que suele pasar y que pasa dentro de las casillas tiene que ver con los materiales electorales, sobre todo cuando de alguna manera están alterados o tienen un señalamiento, algún representante de los partidos políticos en cuanto a que los blogs quizás no corresponden al número de boletas o que quizás tienen alguna deficiencia en los formatos de las actas de escrutinio y cómputo, de la jornada electoral, etc. O otra que también suele pasar pues, es el robo de urnas, la quema de urnas. También suele ser cotidiano que no se justifica debidamente el cambio de un lugar a otro de la instalación por cuestiones que tienen que ver desde la iluminación, que llueve, que quizás el lugar previamente fijado en los encartes no corresponde a las características de accesibilidad o que de alguna manera es un lugar prohibido, como podría ser, yo pienso, quizás un atrio de un templo o algún otro de los que están prohibidos y que desde luego pues eso es objeto de una incidencia. Cabe señalar, doctor, que dentro de lo que establece la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, el Código Electoral, existe la posibilidad de que los representantes no necesariamente acudan ante un juez, un ministerio público o un notario para certificar tal o cual hecho. Por lo regular tienen la práctica por lo inmediato de que reportan la situación a su coordinador general o ya de su estrategia ya tienen planteado que se haga de esa manera y presentan escritos de protesta o escritos de incidente que mediante formatos que ya tienen preestablecido con el objeto de que esos documentos se incorporen al paquete electoral. El paquete electoral, como usted bien sabe, pues es el cúmulo de documentación que se genera con motivo de la jornada, que va desde el acta de la jornada, el acta de instalación, el acta de cierre, la cuestión de escrutinio y cómputo, pues las boletas inutilizadas, ¿verdad? Toda la documentación que se genera, ahí se incorpora estos escritos de protesta o hojas de incidente. Sí. ¿Con qué objeto? Pues cuando lleguen a la sede del Consejo Distrital o Municipal o ante el Consejo General, pues se tome en cuenta y en su caso sirva de prueba preconstituida para que si se impugna el juicio de inconformidad de esa elección, los magistrados del Tribunal Electoral y su cuerpo secretarial pues tengan a la mano y puedan imponerse de la misma y tomarla en cuenta en función a los agravios que la demanda tal o cual partido o candidato exprese para inconformarse de esa circunstancia. El Código Electoral establece taxativamente un catálogo de causales de nulidad que desde luego tienen que ser graves, determinantes y pues plenamente probadas. Entonces, otra circunstancia que podemos clasificar como incidencia es, desde luego, cuando dentro de la casilla pues existe, por ejemplo, un mayor número de representantes de los que permite la ley o que no tengan el distintivo con las características adecuadas, ¿verdad? O que generen disturbios dentro de la casilla. Desde luego el presidente de la misma tiene que determinar la expulsión de una persona que no respeta el orden y las condiciones que debe tener la casilla, ¿no? De paz, de tranquilidad, de quietud, para poder desarrollar la votación, la recepción del voto. También cuando se sorprende con conductas de compra o coacción del voto, cuando se pretende tomar foto de credenciales para votar, etcétera, una serie de conductas en las cuales, pues, de luego son incidencias de alguna manera reiterativas en los distintos procesos electorales y de las cuales, pues, desde luego, si considera tanto un ciudadano, un partido político, un representante, o desde luego los miembros de la mesa directiva, el solicitar el servicio, pues nosotros tenemos la obligación de hacerlo, acudir con prontitud. El servicio es gratuito, desde luego, huelga decir, levantar el acta, pedir en su caso la copia y pues desde luego con toda la profesionalismo hacer constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que estamos percibiendo para efecto de que
el juzgador electoral que le corresponderá valorar esa prueba, pues tenga los elementos para poder darle su justa dimensión, esa eficacia probatoria que pueda desprenderse de la misma. Entonces, es muy importante desde el punto de vista la labor en el caso de los juzgadores que coadyuvamos con la autoridad electoral, porque nos sirve nuestra función para llegar a la verdad jurídica de esos hechos y, desde luego, tratar de inhibirlos, porque también de eso se trata, de que una democracia liberal como la que pretendemos construir, la que estamos construyendo como mexicanos, pues tiene que estar libre de ese tipo de conductas. Desde luego, pues ninguna democracia es perfecta, ni la ateniense, onírica, idealista, ¿no? Pero sí, pues, de alguna manera aproximarnos a un esquema en donde ese tipo de conductas pues se sancionen, ¿no? Como corresponda. Ya en otros momentos platicamos de los delitos electorales, ¿no? Sí, muy bien desarrollado y disertado por el profesor fiscal especializado, y que pues ahí desde luego podemos ver que algunas de estas conductas tienen, doctor, tres consecuencias: en el ámbito administrativo electoral con las infracciones, en el ámbito penal electoral con los delitos, y en el ámbito de las nulidades electorales con sanciones que pueden llegar hasta la nulidad de elección, y en ciertos casos, por ejemplo en el caso de los rebases de topes de gastos de campaña, con la sanción de que ya no va a participar esa persona que no respetó sus límites. Y eso me lleva a hacer un comentario adicional, doctor. Dentro de los retos que hay en este proceso y en los que van a venir, derivado de esta sofisticación y sobreregulación del marco jurídico electoral, yo advierto y percibo que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, y desde luego las instituciones, es el del control del flujo de efectivo en las campañas y en los procesos. Es un tema complejísimo desde el punto de vista del sistema financiero, porque estamos hablando de caudales de recursos económicos cuantiosos que es difícil de rastrear, es difícil de detectar, no obstante que en la ley existen fórmulas para determinar topes de gasto, sí, que tienden a hacer ese fair play financiero como en el fútbol. Pues también acá, que el dinero no sea la diferencia entre ganar o perder, o lucrar electoralmente con la pobreza de la gente. De eso se trata. Que sean las propuestas y no los dineros lo que haga la diferencia entre lograr adhesiones a un proyecto. En nuestro país, ¿qué pasa, doctor? Tenemos topes, tenemos la línea a través de órganos, que es, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización, y tenemos un sistema de fiscalización en línea. Hay obligaciones de entregar reportes de gasto, informes de gasto con cierta periodicidad en la pre-campaña, en la campaña, y bueno, pues viene una serie de obligaciones inherentes. ¿Qué pasa? Pues si nosotros queremos comprar un espectacular, pintar bardas, pautar en redes sociales, en Facebook y demás, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir ante un proveedor que está debidamente inscrito en un padrón. ¿Para qué? Pues para que la autoridad fiscalizadora sepa cuánto costó esa propaganda y pueda contármela para efecto de no rebasar el tope. ¿Qué pasa en la realidad también? Pues pasa que a veces se contrata con gente que no está en ese padrón. Como bien decía el fiscal en la cápsula, el artículo 7º de la Ley General de Materia de Delitos Electorales establece que constituye un antisocial el contratar con la gente que no está empadronada. Ese es una grave problemática. Y el otro gran tema es pues, el flujo de efectivo, el cash, el dinero que corre, sí, para contratar servicios, para rentar mobiliario, para comprar utilitarios, que sirven para de alguna manera alimentar los mítines, las marchas, los eventos propagandísticos y de alguna manera dar la percepción, ¿no?, de una campaña pues, masiva y tal. Ese tipo de cosas, doctor, generan, y más en un contexto de pandemia, donde se supone que ese tipo de actos tendrían que acotarse en la medida de lo posible. También pues entiendo pues, que no hay una norma taxativa que lo impida. Se deja un poco a la prudencia y al buen criterio de las campañas. Entiendo que más o menos se han tratado de cumplir y bueno, vemos eventos prudentes en esa parte. Pero el punto clave para mí, doctor, es el tema de los dineros. Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, generaron una guía de prevención
de peculado electoral y de lavado de dinero, operaciones de recursos de procedencia ilícita aplicados a las campañas. Y ahí denotan la importancia, por ejemplo, de prevenir conductas que puedan generar rebases de topes ficticios, que ante la autoridad fiscalizadora aparezca por abajo del umbral, pero que en la realidad lo rebasan en mucho. Y ahí tenemos indicadores que nos sirven para de alguna manera detectar ese tipo de conductas. Desde cuando un personaje políticamente sensible rompe su perfil transaccional o genera depósitos en efectivo por cantidades inusuales, o por ejemplo cuando se contrata con empresas fachada o empresas fantasmas o empresas factureras, o cuando el apoderado legal de esa empresa es una persona menor de edad que por sus ingresos y por sus antecedentes crediticios no pudiera en principio ser razonable y creíble que fuera el representante legal de tal o cual empresa, o cuando intermedian actividades sindicales o algunos otros indicadores que de la guía se desprenden, en donde ahí nos detecta una actividad de riesgo, ahí para una alerta, como usted decía. Ese tema para mí es clave y es el futuro de la democracia. ¿Por qué? Porque el dinero en las campañas, en muchas ocasiones, es esa savia de ese árbol que si no se corta o no se previene a tiempo, va a generar un fruto ilegítimo. Es decir, necesitamos tener un mejor control del financiamiento de las campañas. Se están haciendo esfuerzos, me parece que vamos en la dirección correcta, se están compartiendo datos, bases de datos por esas instituciones que le comento, con la autoridad electoral, y desde luego pues ahí necesitamos también que haya una voluntad política de los actores también para abrirse y de alguna manera generar campañas pues, más austeras, pero también pues más de propuesta, ¿no? más como de gastar la suela, más como de alguna manera generar ese acercamiento directo. Desde luego ahorita por la pandemia pues con las restricciones, pero sin duda para mí es un tema clave. Y aparejado con esto el tema de la violencia política de género. Sí. Que no es una moda, lamentablemente es un tema gravísimo que sigue estando presente. Y ya genera unos tipos penales. Una tipología penal que desde luego requiere también sus pasos jurisprudenciales para allanar el camino, porque hay una jurisprudencia del Tribunal Electoral que delinea los elementos configurativos de la violencia política de género como tipo infractor y desde luego en el ámbito penal electoral como antisocial. Entonces, esas dos problemáticas creo que sumadas a un contexto de polarización de las propias campañas, que es normal, es, digamos, sintomático de cualquier democracia, desde luego nunca es sano los puntos de vista radicales, siempre es sano las narrativas, pues sí de contraste de ideas, sí de alguna manera de un debate crítico fuerte, desinhibido, pero también pensando que la clave de un voto conquistado a base de ideas siempre será mejor que a base de un voto, digamos, sugestionado en base, de alguna manera, a quién es el menos peor, ¿no? Sí. Creo que eso es clave. Desde mi punto de vista, retomando lo que me preguntaba del tema de las conductas más usuales dentro del proceso electoral, en la jornada particularmente, me parece que podemos ver lamentablemente, ese tipo de fenómenos reiterándose en las casillas de este proceso electoral. Como comentaba, el tema de propaganda, el tema de las riñas, el tema, desde luego, de algunos problemas con la documentación electoral, también, desde luego, pues compra o coacción en las periferias de las casillas, sí. Incidencias relacionadas con la instalación, temas desde una gama muy variada, desde que se va la luz, desde que pues hay humedad, se desbordó el río, se deslavó el cerro y la casilla finalmente no pudo instalarse o los votantes no pudieron llegar. No pudieron llegar, no se colocó el aviso para que pudieran trasladarse a un lugar, o por ejemplo, me llegó a tocar de que las listas nominales están incompletas y por ende mucha gente quiere votar pero no está en la lista, donde el tramo que se extravió no está, no llegó, no aparece y por tanto pues se le tendría que negar en principio. Hay unas personas que votan con puntos resolutivos de la sentencia del Tribunal Electoral porque no alcanzaron a tener su plástico. Entonces también en esos casos pues les tiene que permitir votar, porque esa es otra circunstancia, cuando se le impide votar a quien sí tiene derecho o el caso opuesto. Entonces, esas son algunas, ¿no? El tema también me parece muy importante comentarlo, doctor, porque tiene que ver con la judicatura. Un juez de primera instancia puede ser candidato, sí puede ser candidato, pero tanto el artículo 8 como el 11 de la
del código establecen que tienen que separarse cuando menos 90 días antes de la jornada electoral para ser elegibles, por ejemplo. Correcto. Y, por ejemplo, un juez no puede fungir como integrante en esa directiva de casilla, por regla general. ¿Por qué? Pues porque hay una jurisprudencia que establece que al ser un funcionario de mando superior o que puede tener un poder ostensible frente al electorado, pues puede generar presión y coartar la libertad del sufragio. Sí. En ese sentido, pues yo creo que lo más sano sería que las y los jueces se abstuvieran de integrar una mesa directiva de casilla, no obstante que les toque conforme al sorteo o que tengan interés de hacerlo. Ya huelga decir que tampoco pudieran fungir como representantes de algún partido político. Claro. Porque aunque la militancia, creo yo, en principio no riñe con la judicatura activa, también es cierto que hay que preservar la institucionalidad y hay que preservar también la neutralidad como valor inherente a la función judicial. Sí, En ese sentido, pues yo sería de la idea, aunque es de interpretación, que no estamos hablando de una norma de derecho que puede ser sujeta a distintas intelecciones, ¿no? Pero desde mi punto de vista, sí se puede ser candidato, pero separándose del cargo 90 días antes. No se puede ser funcionario de casilla por las características del encargo y eventualmente tampoco se pudiera ser representante de algún partido, dada, insisto, no está reñida la militancia, no es requisito, sino cuando para poder desempeñar un cargo la militancia. No hay ni siquiera observador electoral, por ejemplo. Observador electoral, hay un conflicto de interés. Pero por los tiempos, porque hay que cumplir los requisitos para que te den tu acreditación, hay una serie de cosas. Yo creo que observador electoral quizá, pero aún así lo que pretende preservar esa jurisprudencia que interpreta distintas normativas que son vigentes en el Estado de Jalisco, es que el elector no sienta presión. Es un elemento subjetivo, desde luego, ¿no? Sí. Quizá hay mucha gente que no conozca físicamente al juez, pero quizá yo creo que sí lo ubique, sobre todo porque el juez fungiría como funcionario de casilla o representante en el domicilio distrito donde vive. Sí. Entonces sus vecinos pues sí saben a qué se dedica o algunos de ellos quizás. Entonces esa sería la circunstancia, que la idea es de que se preserve la libertad del sufragio. Lo que pasaría, por ejemplo, con un policía o con el recaudador de rentas, sí, o con algún otro funcionario que tenga a su cargo alguna determinación que le interese al ciudadano y que diga, ay, no, pues mejor o voto por aquel, o ya me vio feo y tal. Es más o menos en esa lógica que el legislador planteó esa causal de nulidad de votación recibida en casilla. Le comento nada más un caso. En el proceso pasado tuvimos un asunto así en un municipio de allá del sur del estado, en donde la diferencia entre ganar y perder era una casilla. Y la causal de nulidad que se invocó fue precisamente que una directora del municipio fungió en la casilla. Sí. Entonces, el asunto terminó en la sala y estuvo a nada de cambiar el ganador de la elección, lo que implicaría quién gobernara el municipio 3 años, solamente porque una funcionaria estuvo presente. Entonces fue un asunto pues padrísimo, porque de alguna manera había que profundizar en sus funciones para ver si verdaderamente tenía un poder ostensible frente al electorado. El tema era la cuestión de los programas sociales, sí, porque con motivo de sus funciones de dirección tenía a su cargo algún tramo de los trámites para determinar, a ti te doy una pensión, a ti te doy un beneficio desde en físico o en especie, quizás programas que tienen que ver con piso parejo, cuestiones de quizás un tinaco, ¿verdad? Sí. Y ella tenía injerencia en ese programa. Entonces decía, es que si no voto por ella o por el partido en el gobierno que ella representa, ya no me van a dar mi tinaco, ya no me van a dar mi apoyo, ya no me van a dar mi piso parejo. Y pues desde luego eso coarta la libertad. Y eso es lo que es el bien jurídico que se pretende tutelar, la libertad del sufragio. Que esas personas que tienen un poder ostensible frente al electorado se abstengan de estar en la casilla para que el elector se sienta en plena libertad de sufragar en la secrecía de la mampara, en los términos que su conciencia y su criterio mejor le norman. Y que al final del día, pues es mayormente tal vez un asunto de percepción social, ¿verdad? De percepción individual del votante, del electorado. Ni hablar del caso de la presencia de grupos armados en las inmediaciones de la casilla, de la cuadra o del distrito
o incluso de grupos del crimen organizado, hablábamos de la presencia del ejército, de la Guardia Nacional o de la Armada, ¿no? Que también podrían de una forma o de otra inhibir o favorecer el sentido de la votación en contra o en favor de algún candidato o coalición. Finalmente, doctor, ya concluyó la jornada comicial. Ya se levantaron las actas de escrutinio y cómputo, ya se concentraron, no sé, en la Junta Local Ejecutiva, en el Comité Distrital, en la autoridad municipal competente, y viene luego todo este proceso de impugnación, donde parecería que ahora las nuevas coaliciones y la nueva, ¿cómo lo digo? Geografía electoral, la nueva radiografía electoral que presenta como aliados a quienes en el pasado eran pues adversarios, no enemigos, adversarios irreconciliables, pues van a judicializar. Vamos viendo también en qué porcentaje de distritos y en qué porcentaje de casillas el resultado de la elección. ¿Nos podría, para concluir, doctor, narrar de una manera breve como cuál sería la línea de tiempo y los actos que tendrían que ver con el cierre de la casilla, estos datos que aparecen en el acta que se fija siempre por ley en la fachada, en la portada, en la puerta de la casilla electoral, no coinciden con los que tienen los representantes de la mitad de los partidos políticos que contendieron por esa diputación, por este ayuntamiento, etcétera, hasta el momento en que, subsanadas las impugnaciones o tramitados y desahogados los recursos ante la autoridad jurisdiccional, ya sea la local, la sala regional o la sala superior, entonces son declarados como candidatos ya no de presunta mayoría, sino como diputados electos, como regidoras o presidentas municipales electas, y entonces ya están en condiciones de tomar posesión de su cargo en la fecha y en las condiciones que establezca la norma constitucional o legislativa. Este pequeño tramo, que es probablemente a veces el menos iluminado, el menos conocido, el más oscuro para un buen sector del electorado, que luego no entiende qué es lo que están discutiendo los magistrados, qué es lo que están resolviendo los consejeros, más o menos qué ruta sigue y cuál sería en la versión breve el desenlace o el final deseable, justamente para fortalecer esta, pues todavía incipiente democracia que hemos estado construyendo, sobre todo en los últimos 20 años, y para asegurar que la transición, si esta se va a dar, sí represente un sistema real de contrapesos y de equilibrios frente al ejercicio del poder. Claro que sí. Pues bueno, desde luego que las elecciones generarán un nuevo contexto político en la entidad y en el país, ¿no? Como usted comentaba, nosotros como lo que nos toca como autoridad judicial, como ciudadanos, simplemente es contribuir desde el punto de vista institucional, con respeto, creo yo, al marco normativo y en caso de los ciudadanos, pues de luego con la participación. Creo que sería fundamental para, digamos, refrescar la democracia, legitimar los gobiernos y hacer ese acompañamiento cívico para el quehacer gubernamental en lo que viene a ser. En concreto, lo que comenta la ruta crítica, doctor, comentarle que pues, actualmente se están desarrollando las campañas, terminan el 2 de junio, ahí inician 3 días de reflexión del voto con una veda electoral, ahí terminan
todo lo que son los procesos de proselitismo. Vendrá la elección, la jornada electoral el día 6 de junio, el primer domingo, que tiene que ver con un transitorio. Por eso mucha gente se pregunta por qué la elección pasada fue en julio y esta ya es en junio. Bueno, tiene que ver con un transitorio de la reforma constitucional de 2014, ¿no? Sí. Ya en los sucesivos se buscan elecciones más cortas, más sustantivas, en lugar de esas campañas de 3 meses y muy costosas, ¿no? Se busca la austeridad, menos tiempo, más sustancia, democracia deliberativa, más debate, más plataformas, ¿sí? Se busca transitar un modelo de elecciones nuevo, ¿no? Con quizá urna electrónica, Sí. quizá voto por correo, quizás más participación de nuestros paisanos en el extranjero, en fin, fomentar la democracia desde abajo, desde las nuevas generaciones, y de alguna manera enriquecer la baraja política. Por eso actualmente tenemos aquí en Jalisco, por ejemplo, 13 partidos que van a contender, 10 nacionales con registro ante el INE y 3 locales con acreditación ante el IEPC. Entonces es una baraja amplia. Aunque luego hay polos, ¿no? Polos ideológicos, polos programáticos, pero de cualquier manera pues es una oferta electoral amplia. Lo que se busca, decía Dieter Nolen, Sartori y otros grandes politólogos y constitucionalistas y tal, que lo que se busca en una democracia con integridad electoral es que haya una competencia legítima y leal con la democracia, no semileal. No estoy a favor cuando el resultado es positivo y en contra cuando no Es adverso. Debe ser una lealtad de los jugadores frente a la democracia y sus reglas, ¿no? Porque dicho sea de paso, las reglas se ponen en el Congreso, que son fruto de debates parlamentarios de los grupos que llegan ahí producto de la actividad de los partidos. Entonces podemos decir que ellos fijan las reglas del juego democrático, por tanto creo que sería exigible que haya una lealtad con el juego democrático, con las reglas que ellos establecen en ley de partidos, en Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, en la Constitución, en los distintos artículos que regulan la actividad del proceso electoral, el 35 constitucional que establece los derechos, 36 las obligaciones, el 41 que es toda la estructura del INE, los principios de las elecciones, la justicia electoral, el régimen de distribución de los tiempos de radio y televisión con el modelo de comunicación política, desde luego también las bases de la organización electoral, entre lo que está el financiamiento, las prerrogativas, la constitución de partidos nuevos, en fin, con el tema de la justicia electoral, como usted bien comentaba, en el 99, la justicia electoral local, en el 122, Ciudad de México, 116, entidades federativas, el tema municipal, el 115, la propaganda gubernamental, 134, el tema de la separación del Estado y las iglesias, 130, entre muchos otros, ¿no? Supresión de derechos políticos, 38, en fin. Y perdón, y algo que probablemente está entre líneas en este conjunto normativo fundamental que tiene que ver con el respeto entre la autoridad constituida y el árbitro electoral, que es todo otro tema de la mayor actualidad, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Estamos en un momento muy interesante de la historia nacional, están pasando muchas cosas muy rápido. Creo que se agolpan los tiempos, las redes sociales reflejan fotografías del momento, pero sí, al día siguiente ya es un pasado que pareciera muy remoto, ¿no? Esa percepción se tiene. Me parece que los tiempos se están acelerando mucho. Y bueno, en concreto lo que comentaba, la línea de tiempo, decía yo, campaña en estos momentos, después vendrá el periodo de reflexión del voto, después la jornada electoral, que arrancará pues en un periodo de pandemia, por lo cual será muy sui generis en cuanto a los retos de organización de las casillas. Decía yo que son más o menos 150,000 casillas, será en un esquema de casilla única. Es decir, no habrá una casilla espejo para elecciones municipales y para elección distrital de diputados federales. Es una casilla única. Entonces, pues tiene un secretario más, ¿no? Y bueno, ahí se agolpa una serie de circunstancias. La jornada electoral del 6 de junio terminará por ahí de las 6 de la tarde, más o menos. Algunos electores que sigan en fila pueden terminar, entonces algunos casos terminarán a 6:30, otros 7, pero por regla general, si todos los que podían votar en esa casilla votaron, pues se cierra en ese momento. Si hubiera alguno que está en la fila formada, pues tardará un poquito más. Después vendrá lo que viene siendo el escrutinio y cómputo, que es ir separando
los votos nulos de los válidos y haciendo pues básicamente las sumas y restas para plasmarlo y en el llenado de las actas correspondientes pues se refleje lo que fue la actividad de recepción del voto. Después vendrán los traslados, los paquetes a los centros concentradores, a lo cual ahí vendrá la seguridad. Se supone que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, los cuerpos de seguridad nacionales, estatales, municipales, acompañarán esos procesos para que haya seguridad. Los representantes de los partidos pueden también acompañar para dar certeza pues, de que van al lugar correspondiente y serán custodiados por los elementos de seguridad con el ánimo pues, de que es un tema de seguridad nacional. Eso. Claro. Después, el día miércoles posterior a la elección, 9 de junio, vendrán los cómputos oficiales, tanto en las elecciones municipales, en el Consejo Municipal, en las elecciones de diputados locales, en los consejos distritales correspondientes, y tratados en las diputaciones federales, igual en los consejos distritales electorales federales que corresponden. Sí. Aquí en Jalisco tenemos 20 de ellos, 20 locales, 20 distritales locales y 125 ayuntamientos, por tanto 125 consejos municipales. Estas actividades pues, se llevarán a cabo el 9 de junio, que tienen que ver precisamente con el cómputo municipal, que concluirá con un resultado oficial. Si hay supuestos de recuento, porque la diferencia sea menor al 1%, etcétera, lo que plantea la ley, pues ahí en esos casos el cómputo se puede distribuir a través de mesas de trabajo que puede prolongarse desde la tarde de ese mismo 9 de junio o quizá hasta el día siguiente o hasta el otro, dependiendo el volumen de paquetes a rejuntar o abrir, ¿no? Esa sería una circunstancia. El domingo siguiente, que sería el 12 de junio, vendrá la sesión del Consejo General donde habrá la calificación de la elección y la declaración pues, de ganadores y la expedición de las constancias de mayoría correspondientes, ¿no? Desde luego, en el caso de la elección de diputados de representación proporcional, la declaratoria de constancias de asignación y validez que corresponden a esas diputaciones electos por ese principio electivo. Posteriormente, las personas inconformes con los resultados cuentan con un periodo de 6 días conforme a la ley para presentar los juicios de inconformidad que estimen pertinentes, sí. O en su caso los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. ¿Y cuáles son los tiempos ahí, doctor? Bueno, la ley establece que, por ejemplo, tratándose de la elección de municipios, los juicios de inconformidad tienen que estar resueltos a más tardar el 10 de septiembre del año de la elección, es decir, el 10 de septiembre de este año. Y la de los diputados el 30 de septiembre. Estoy hablando del ámbito de Jalisco, ¿no? Sí. En la práctica, por lo regular, el tribunal resuelve mucho antes de esos plazos. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que los inconformes con las sentencias de esos medios de impugnación acudan a la instancia federal a reclamar violaciones procesales o de fondo relacionadas con la valoración de pruebas, con la interpretación del derecho o con el análisis que haga el tribunal local de sus demandas. Entonces, para ello, a partir de que se notifique la sentencia del Tribunal Electoral, los inconformes cuentan con 4 días para poder plantear sus demandas, bien sea si es un partido político, vía juicio de revisión constitucional electoral, o si es un candidato, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en el ámbito federal. Y el Tribunal Electoral tiene hasta un día antes de las tomas de posesión para poder resolver esas instancias. Y un dato más. Si aún así la sentencia de la sala regional correspondiente a la primera circunscripción plurinominal electoral que tiene su sede en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, no fuera no cumpliera con las expectativas o consideraran de que la misma violó la Constitución o no cumplió con un parámetro de derechos humanos o decretó una inaplicación de alguna ley electoral o dejó de hacerlo, etcétera, puede caber una última revisión de esa sentencia a través de un recurso que se denomina recurso de reconsideración. Y ese recurso es competencia de la Sala Superior del propio tribunal que cuenta con su sede en la Ciudad de México. Ese recurso, doctor, es excepcional, es extraordinario, hay 72 horas para promoverlo después de que se dicte la sentencia de la Sala Regional, sí. Y desde luego es un recurso limitativo. Su procedencia está acotada, 99. Así es, y demás relativos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es la norma procesal que rige esos medios, y pues desde luego ya estamos hablando de un recurso pues último, es el recurso terminal de la cadena impugnativa, sí. Y por lo regular ese recurso se viene
desahogando prácticamente a días de las tomas de posesión, que en este caso de los municipios será el 1 de octubre de este año, y en el caso de la próxima legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, que será el 1 de noviembre. Esa sería como la ruta crítica, doctor. En la experiencia, por lo regular, el tribunal local resuelve con mucha prontitud y ya deja los espacios para que sea la sala la que conozca de la instancia revisora por ahí de los meses de julio, agosto, principios de septiembre, y ya la sala superior tiene su participación en la última etapa del mes de septiembre. Por lo regular es como funciona. Pueden darse multiplicidad de casos, desde que haya desistimientos, desde que la sentencia sea favorable desde un inicio y ya no se controvierta, por lo tanto ahí quedaría. En fin, en el camino ya jurisdiccional pueden darse múltiples situaciones, pero por lo regular, en la práctica sí llega a ser usual de que se agoten, digamos, los 3 momentos, ¿no? Sí. La instancia local, vía juicio de inconformidad o fortaleza local, la instancia federal en primera instancia, por decirlo así, juicio de revisión o juicio ciudadano federal, y en último momento el recurso de reconsideración ante la sala superior. Esa sería como la ruta crítica. Los funcionarios, como le comentaba, pues entran en funciones constitucionales de su mandato el 1 de octubre, municipios, presidentes municipales, síndicos, regidores y sus respectivos suplentes, y en caso de diputados electos por fórmulas, propietario y suplente, el día 1 de noviembre. En el caso de los municipios... ¿Comprende tanto los federales como los del Congreso local? En el caso de la ruta federal tiene otros tiempos. Esto que le comento es básicamente elecciones de Jalisco. La ruta federal tiene otros tiempos porque eso no pasa por las instancias jurisdiccionales locales. No, claro. Las elecciones federales de los 20 distritos locales, perdón, los 20 distritos de la federación que tienen su sede en Jalisco, directamente se van a la sala regional y en segunda instancia a la sala superior. Esa no tiene, digamos, una instancia local de revisión. Esa se va directamente a la federación. Sí. Y las tomas de posesión de los diputados federales el 1 de septiembre. Es mucho antes. Además, pues hay varias actividades importantísimas que tienen que hacer la legislatura. La fotocredencialización para la identificación de los nuevos diputados, desde luego la conformación de los grupos parlamentarios, la integración de sus órganos de gobierno, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, etc. Sí. La recepción del informe de gobierno del Presidente de la República y la discusión del paquete económico que incluye el presupuesto de egresos de la Federación del año 2022. Entonces, todo eso tiene que hacerse en los meses subsiguientes de que toman posesión. Entonces, los fines federales, los juicios de inconformidad federal que conoce la sala regional, tienen que estar resueltos prácticamente en julio, para que a principios de agosto ya se haga todo el proceso administrativo de identificación y puedan estar tomando protesta y desahogar toda la agenda legislativa a partir del 1 de septiembre. Entonces, sí, los tiempos federales son un poquito más anticipados, los locales tienen un poquito más de tiempo, pero en la práctica, doctor, por lo menos en lo que a mí, en lo que modestamente me ha tocado conocer, no ha llegado el punto de llegar a una irreparabilidad porque un medio de impugnación se resuelva después de una toma de posesión. Por lo regular, los medios de impugnación en ejercicio de la garantía de acceso a la justicia previsto en el 17, 99 y relativos se ha cumplido en sus términos. No hemos llegado al extremo de que llegue el momento de que un funcionario de elección popular electo tome protesta del cargo y los medios de impugnación estén pendientes de resolución. Afortunadamente, se ha privilegiado ese acceso a la justicia y se han dictado las resoluciones con antelación en ese momento para evitar la irreparabilidad y por ende la denegación de justicia. Claro. Pues esperemos que se siga esta ruta, que la civilidad, el orden y la sensatez prevalezcan y que tengamos pues la votación más copiosa que las circunstancias, tanto de seguridad como de salud y demás, permitan para asegurar una transición pacífica y ordenada de las representaciones en los 3 niveles. Hacemos votos para que así sea, doctor. Y agradecer de nuevo la invitación y pues muy interesado en que este tipo de ejercicios se repitan y sean muy del interés pues, de nuestra comunidad jurídica. Y tengan la seguridad que así lo haremos. Doctor, muchísimas gracias. Pues a las audiencias les recuerdo que tenemos
el taller completo y yo creo que ha sido una charla para mí muy ilustrativa, muy reveladora de mucho aprendizaje y espero que quienes están compartiendo los registros y los trabajos de este taller así lo hagan también. Agradezco la atención de ustedes a esta cápsula. Agradezco nuevamente al doctor Hernández Venadero y pues despedimos esta transmisión deseándoles buenas tardes, buenas noches o buenos días. Muchas gracias.